Hoy en Canal Prestoso hemos venido a disfrutar de un concierto de música de cámara en el Parador de Cangas de Onís. Vladimir, hoy estamos aquí porque dan un concierto de música de cámara aquí en el Parador de Cangas de Onís. Gracias por atendernos justo antes del concierto. A mí me gustaría empezar por cómo surgió esta iniciativa, ¿no?, de traer aquí la música de cámara. Pues esa iniciativa empezó de una manera muy simple, porque yo sabía que existe un maravilloso hotel aquí en Cangas de Onís, en el capital antiguo de Asturias, y me pareció interesante aprovechar de esa, digamos, instalación de la generosidad del señor Bosch, Ignacio Bosch, que es el director del Parador. Entonces pusimos en contacto, y como ya tenía y recibimos la luz verde, aceptó nuestra propuesta, y luego hablé con Caja Rural, aprovechando que la Caja Rural es una caja de Asturias. Sabía que tenía una ilusión que nos van a apoyar, y la ilusión pues se convirtió en la realidad. Y este año es el segundo año. La acogida entiendo que ha sido buena. Sí. ¿Gusta aquí la música de cámara? Sí, este año ya nos llamó el mismo el Parador, el señor Bosch, ofreciendo participar en eso. Bueno, entonces eso es buen síntoma. En el programa de hoy vamos a poder disfrutar de dos compositores, Beethoven y Brahms. Alemanes. Cuando organizan el repertorio, ¿piensan en personas que están ya experimentadas y que normalmente escuchan música de cámara, o intentan atraer a nuevos públicos? No, primero que claro que nosotros pensamos al público siempre, la comprensión del público, de poder entender el lenguaje musical, pero Beethoven es un compositor que más tocable, que suena más frecuente en el mundo, en los escenarios del mundo. Brahms es su compatriota igual. En el siglo XIX es romantismo. Beethoven está entre clasicismo y romantismo, es como si fuera un puente entre dos estilos, y Beethoven y Brahms es puro romántico. Y para los que estén pensando, que nos estén escuchando ahora y digan, pues cómo me apetecería empezar a sumergirme en ese mundo, ¿qué compositores recomienda? ¿Beethoven quizá? Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, que no es lenguaje complicado, es lenguaje... Primero que la música es un lenguaje, es un sistema semiótico, como es el lenguaje humano, es un sistema semiótico, y es simple, es normal, es ritmo, melodía, y como persona canta, pues así, no hay ningún secreto en esto. Y para acabar, me gustaría que animase a la gente a por qué tenemos que escuchar música clásica, venir a este tipo de iniciativas culturales. Porque está muy beneficioso para el corazón, para el cerebro, y para personas, para ser humano, para entender a otra persona. ¿Por qué? Porque cada compositor, en primer lugar, es una persona humana. Tiene su amor, tiene su suerte, tiene su luz, tiene su noche, tiene su día, tiene su vida, tiene su amor de una mujer, tiene como nosotros. Pero como un genio, como un compositor, lo transmite con otro lenguaje. Schumann dice claro, Schumann te quiero, pero dice a través de su música. Seguro que lo dijo 1000 veces en vivo en alemán. Bueno, pues animamos desde aquí a toda la gente a que disfrute de este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, ya te dejamos marchar ahora mismo, y nosotros ahora en un ratito vamos a disfrutarlo. Perfecto. Gracias, Vladimir. Muchas gracias a ustedes.